Hola a todos, vamos a comenzar esta revisión de prensa en España con la noticia explosiva de la que hablamos para ustedes. Neymar quiere dejar el PSG. El brasileño anunció a la dirección que desea irse durante esta ventana de transferencias de verano. Naturalmente, al otro lado de los Pirineos, esto tuvo el efecto de una explosión. Por favor, amigos míos, vean toda la revisión, hay muchos temas importantes para ustedes. Según Marca, el único problema del PSG durante el verano era Neymar. Él está pidiendo irse del PSG y no descarta la posibilidad de ir al Barça, según el periódico L'Équipe. Ya se lo comunicó a su club durante el fin de semana, pero queda por ver si esto será posible para el club catalán, dado que Neymar tiene contrato hasta 2027 y una remuneración de más de 37 millones de euros brutos al año. En París, el periódico L'Équipe nos trae las razones detrás del deseo de partida del jugador internacional. Supuestamente, habría sido afectado por amenazas de los aficionados en su casa en mayo pasado, además de tener el sueño de volver a Barcelona, donde se sentía bien. Sin embargo, según el diario Mundo Deportivo, el entrenador Xavi no desea el regreso de Neymar. Según nuestras informaciones, el brasileño incluso tiene una oferta enorme de Arabia Saudita. Un club saudí ofreció al jugador un contrato con un salario entre 300 y 400 millones de euros durante varios años. Sin embargo, Luis Enrique quiere mantenerlo definitivamente, especialmente con la probable salida de Kylian Mbappé y Lionel Messi, y también porque el padre de Neymar declaró a los medios brasileños que esos rumores eran falsos. No puede confirmar una noticia que no sucedió. El periódico L'Équipe está inventando. También insinuó que esta información no vino de la nada, que viene de algún lugar. Intentemos entender la intención. Según ese empresario, este artículo sirve a los intereses de alguien cercano al club de la capital. En la actualidad parisina, el club de la capital anunció anoche el préstamo con opción de compra de Gonzalo Ramos, como informa L'Équipe en sus páginas internas. Se espera a Gonzalo Ramos y a Dembélé. El PSG anunció anoche la llegada del delantero portugués del Benfica y espera finalizar las negociaciones que aún están en curso con Andel Koulibaly y Bradley Barcola. Por cierto, el Benfica no tardó en encontrar un reemplazo para Ramos, como indica Abola en su titular. Artur Cabral es el nuevo número 9 del Benfica. El club firmará al delantero de la Fiorentina por 20 millones de euros más 5 millones de euros en bonificaciones. Mantente actualizado sobre tu club y el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea, ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. Todavía en España, el internacional francés sigue siendo considerado indeseado por el PSG después de su negativa a activar su opción de extensión de contrato. Todos los acontecimientos de las últimas semanas no han hecho más que alimentar aún más una posible salida al Real Madrid hasta el 1 de septiembre. Sin embargo, el club merengue está a la espera de una señal del genio francés. Como destaca la portada de AS Hoy, Mbappé tiene la palabra. Francia cree que un gesto del jugador para desbloquear la situación podría movilizar a Madrid. El diario Sport afirma claramente que el Real Madrid exige un gesto de Mbappé para tomar medidas. El club merengue considera que está en una posición de fuerza en este asunto y está jugando con el tiempo. Mientras tanto, el capitán del equipo francés es un huésped estudioso, según Le Parisien. Excluido del grupo dirigido por Luis Enrique por negarse a extender su contrato, que finaliza en 2024, el máximo goleador histórico del club parisino sigue entrenando con seriedad y disciplina. La misma opinión es compartida por L'Équipe, que afirma que la lucha continúa entre el delantero y el club de la capital. Todavía en España, en Barcelona, el caso de Bernardo Silva está sacudiendo la sección de transferencias. El portugués abrió la puerta a una salida del Manchester City, pero lo que es más importante, puso presión en el FC Barcelona, según Mundo Deportivo. Bernardo establece un límite. El portugués da 1 o 2 días al Barça para presentar una nueva oferta, y si no es aceptada, renovará con el City. Bernardo Silva quiere que su futuro se defina lo más pronto posible y establece un ultimátum para el Barcelona. En Inglaterra, donde también el mercado de transferencias está haciendo titulares, el jugador que está siendo cortejado por Arabia Saudita, Mohamed Salah, rechazó los acercamientos sauditas para quedarse en el Liverpool. Según el Daily Mirror, los magnates del desierto detienen sus intentos, mantengan su dinero. Salah no está interesado en una transferencia a Arabia Saudita. La intención del egipcio es clara, quiere devolver los sueños a la vanguardia en la Premier League y también en Europa. Es evidente que no pasa un día sin que el caso de Harry Kane tome una nueva dirección, como indica el Daily Mail. El Tottenham rechazó la oferta final de 86 millones de libras, equivalente a 100 millones de euros, del Bayern por Kane. Un nuevo revés para los directivos bávaros. Sin embargo, el delantero inglés está cansado de la prolongada novela de su contrato. Es por eso que le comunicó a la dirección que está dispuesto a quedarse una temporada más, como informa el Daily Telegraph. Pero una cosa es segura, no renovará con el Tottenham. Por lo tanto, los directivos necesitan encontrar una solución esta semana, de lo contrario, partirá libre en junio de 2024. Esta semana es decisiva en este caso. Terminamos en Turquía, Fotomac nos presenta una bomba, como les gusta anunciar en su titular.
¿Y esta vez, involucra a un francés, Antoine Griezmann? Según el periódico deportivo, el Galatasaray sueña con atraer al jugador del Atlético de Madrid. La dirección ha estado trabajando en este caso durante varias semanas, pero concretar la transferencia parece complicado, según los medios. Sin embargo, el club de Estambul quiere intentarlo y estaría dispuesto a hacer una oferta significativa al Atlético, pero aún debe convencer al jugador, que anunció su intención de quedarse en Madrid la próxima temporada. Esto concluye nuestra revisión de prensa, amigos míos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo.